Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6. El tema de hoy es: no hay otro evangelio. Le invito a que se coloque de pies en el nombre del Señor y le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no hay otro evangelio. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Amén. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Glorifiquemos a Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, hoy estamos en un gran peligro, no solamente nosotros, sino todo el mundo cristiano que profesa fe en Cristo Jesús. La Biblia declara enfáticamente: no hay otro evangelio. ¿Amén? Ustedes, yo creo que sí lo saben, ¿no es cierto? No hay otro evangelio. La epístola de los Gálatas fue escrita en el año 45 al 55 después de Cristo. No se sabe exactamente el tiempo cuando, en el viaje que Pablo lo escribió. Sin embargo, el apóstol Pablo, tanto como a la iglesia de Roma, a los romanos, les enfatizaba claramente, les decía: el justo por la fe vivirá. Sin embargo, en esta carta, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia le decía algo importante también: el justo por la fe también vivirá. Así lo dice la Biblia. Pero añade el apóstol Pablo también algo importante: el hombre es justificado por la fe. Y añade: sin las obras de la ley. Lo dice la Biblia así. El apóstol Pablo, amados hermanos, fue un fiel defensor de la verdad de Jesucristo. La iglesia de Galacia estaba compuesta por cristianos, judíos judaizantes y también por gentiles. Había algo muy extraño en la iglesia de Galacia. El apóstol había entregado un evangelio muy severo, muy estricto, muy apegado a las reglas que Dios había establecido, y el Espíritu Santo lo guiaba a diferentes lugares, porque acuérdense que el apóstol Pablo viajó en muchas ocasiones por diferentes lugares llevando el evangelio de Jesucristo. ¿No es así? Ahora pues, el apóstol Pablo defendió claramente el evangelio que le había predicado. Y lo defendió así, no con palabras tan sencillas. Fue enfático en defender y argumentar a través de la Escritura que el evangelio que él predicaba no era conforme a los hombres, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, la iglesia de Galacia había sufrido algo muy extraño, porque los judaizantes, los judíos convertidos al cristianismo, habían tomado la ley y querían introducirla también a los hermanos que habían recibido el evangelio que Pablo había predicado. Sin embargo, había algo extraño en ello, porque había una confusión tan tremenda que no hallaban qué hacer, a quién creerle, si le creían a los judaizantes o le creían al evangelio que el apóstol había predicado. ¿Sabe usted que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Galacia, y no simplemente una carta, es una protesta contra la corrupción del evangelio de Jesucristo? Él añade estas palabras: el hombre es justificado por la fe, sin añadir las obras de la ley, porque con las obras de la ley nadie será justificado para con Dios. Hoy día en el mundo existen miles y miles de denominaciones y sectas religiosas que predican un evangelio diferente. Y el apóstol
de los hermanos creyeron un mensaje y rápidamente se apartaron de la fe verdadera. Pablo escribe esta carta y le decía: estoy tan maravillado de que tan pronto hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia o por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Pablo fue tan apegado a la doctrina de Cristo, mi amado hermano, yo creo que estoy hablando con un pueblo cristiano, con mis hermanos en la fe, está apegado al evangelio de Jesucristo, que él defendía y él discutía con los hombres acerca de la verdad de Dios. Había creído las palabras de Jesús. Jesús mismo lo había dicho, y yo creo que Pablo lo sabía también, que cualquiera que hiciera estas cosas, le decía, yo a quién le compararé, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena o sobre la roca. El hombre había establecido una casa sólida, firme, porque había tomado el fundamento de Jesucristo. Porque él sabía que el único fundamento se llama Jesucristo, ¿no? Porque la Biblia lo dice así, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, amados hermanos, hoy día es muy fácil apartarse del evangelio. Porque la religiosidad está haciendo daño y tremendo daño. El sistema religioso está apartando de la fe a muchos cristianos. Es fácil engañarlos. Yo escribí algunas cosas importantes. Existe mucha manipulación hoy día. ¿Y cuál es la manipulación? Es la influencia que ejerce una persona, o la influencia que ejerce una persona sobre otra, o una intervención en cuanto al asunto por seguir o conseguir un fin determinado. Es la manipulación. Son muy manipuladores hoy día. El sistema religioso es así. Manipulan a la gente como quieren. Actúan como quieren. Hoy día existe mucho de sentimentalismo. Esa es una cualidad que tienen las cosas que pretenden emocionar. Porque es fácil una persona, a lo mejor si no es tocada por el Espíritu Santo de Dios, ponerse a llorar o finge en muchas ocasiones para sentir que el otro sea emocionado, también sea tocado acerca del sentimiento que está sintiendo, pero eso no es la dirección de Dios. Y el evangelio de Jesucristo está siendo distorsionado, está siendo violado por el mundo religioso en estos días. Y a Jesús no le agrada que tomen su palabra y hagan como que de veras la están cumpliendo, sin embargo están violando todos los mandamientos que él ha establecido como base de nuestra fe. Existe mucho el emocionalismo. Hoy ya nos emocionamos muy fácilmente. ¿No es así? Muy emocionados estamos. El emocionalismo es un tipo de falsa alabanza. Y a veces nosotros, porque lloramos, pensamos que estamos entregando un culto agradable a Dios, y a veces es una falsa alabanza que nosotros estamos entregando al Dios del cielo. Y se nota cuando la iglesia de veras es una iglesia que está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Se nota en su conducta cristiana, en su fe, en su crecimiento, en su madurez cristiana, en su madurez espiritual. Que Dios nos bendiga. A veces usamos mucho el impresionismo. ¿Me entienden, no? Queremos impresionar. ¿A quién vamos a impresionar? ¿Qué no es el impresionismo? Manera artística o literaria de considerar y reproducir naturaleza de acuerdo con la impresión pura que produce sobre el sujeto. A veces impresionamos, claro, hay veces gente que es muy capaz, intelectualmente muy capacitado, ocupa la educación, su capacidad secular en cuanto a su formación, es importante la educación, es verdad, pero una vez se carece de lo más importante, de la madurez, del conocimiento de la verdad de Dios. Sin embargo, lo hacemos por las palabras bonitas. A veces el resto, nosotros los impresionamos porque son palabras hermosas, pero a veces no tienen un contenido, un sentido, las palabras que transforman la vida del hombre. Sin embargo, la palabra